Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Vamos a exponer el tema de balance total de masa y ecuación de continuidad. El equipo está integrado por Anguiano Gatica y Tandicandi, Castro Blanques Litzia Abigail, Jiménez Lucio Dulce Diana, Pichardo Sánchez Joan David, Reyes Navarro María Ailín y Morales García Diana Paola. Como introducción de balances de masas simples, tenemos que la ecuación de continuidad es un producto de la ley de conservación, de la que manifiesta que en un conducto o tubería, sin importar su sección, mientras no existan derivaciones, la cantidad de fluido que entra por uno de los extremos debe salir por el otro extremo. O sea que se conserva el fluido a través de una cañería. El primer paso en relación a los problemas de flujo casi siempre consiste en aplicar los principios de conservación de la masa a la totalidad del sistema o a una parte del mismo. En la actualidad, esta es de gran utilidad para lograr realizar análisis en fluidos que fluyen en tubos o ductos, los cuales tienen un diámetro variable. A continuación, junto con mi compañera Litsi, les vamos a explicar lo que es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es simplemente una expresión matemática del principio de conservación de la masa para un volumen de control que tiene una sola entrada y una única salida. El principio de conservación de masa establece que el flujo en estado estacionario, la tasa de flujo másico hacia el volumen debe ser igual a la tasa de flujo másico hacia afuera. Tenemos lo que es la ecuación de continuidad y donde S es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del conducto y V, que es la velocidad de flujo en los puntos 1 y 2 de la tubería. La siguiente, por favor. Se puede concluir que puesto que el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto, cada sección va disminuyendo. La ecuación de continuidad parte de las siguientes bases ideales, que son el fluido que es incomprensible, la temperatura del fluido no va a cambiar, el flujo es continuo, es decir, su velocidad y presión no van a depender del tiempo. El flujo va a ser tanto laminar o no turbulento y no va a existir una rotación dentro de la masa del fluido. Es un flujo irrotacional. Se puede concluir que puesto que el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto, cuando la sección disminuye, la velocidad del flujo aumenta en la misma proporción y viceversa. Podemos observar en la imagen que la sección se reduce de A1 a A2, teniendo en cuenta la ecuación anterior que comentaba mi compañera. Es decir, que la velocidad en el estrechamiento aumenta de forma proporcional a lo que reduce la sección. Como un dato importante tenemos que de la ecuación de continuidad tenemos que cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra. En todo el fluido incomprensible, con un flujo estacionario, la velocidad de un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a la superficie. En ese punto de la sección transversal es en la misma. Bien, a continuación mi compañera Morales García y yo les vamos a presentar un ejemplo de un ejercicio sobre flujo y balance de masa de petróleo crudo. Bien, un petróleo crudo de una densidad de 892 kilogramos sobre metro cúbico que fluye a través del sistema de tuberías
mostrando a una velocidad total de 1.388 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo a la entrada de la tubería 1. El flujo se divide en partes iguales entre las tres tuberías. Las tuberías son de acero de cédula 40, viendo en el apéndice A.5, que es esta tabla de la derecha, con las dimensiones exactas. Nos pide calcular lo siguiente usando las unidades del sistema inglés. Tenemos que como inciso A es calcular la velocidad total del flujo de masa en la tubería 1 y 3, como inciso B la velocidad promedio en 1 y 3, y el inciso C la velocidad de masa G en 1. Siguiente, por favor. De acuerdo a el apéndice A5 que se mostró en la diapositiva anterior, la tabla, en las dimensiones de las tuberías son las siguientes. En las tuberías de 2 pulgadas, el diámetro interno es de 2.067 pulgadas de área de corte transversal. Para ello se va a calcular el área 1, donde igual para la pulgada 2 de la tubería es 0.02330 pie cuadrado, siendo este número multiplicado por 0.0929, dando como resultado 2.165 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora, para la tubería de la pulgada y media, el diámetro 3 interno, usando el espesor de la pared, sería de 1.610 pulgadas de área de corte transversal. Para el área 3, igualmente para la tubería de pulgada y media, es de 0.0414 pie cuadrado, siendo este número multiplicado por 0.0929, dando como resultado 1.313 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Para la velocidad total de flujo de masa en las tuberías, tanto 1 y 2, es igual y sacamos lo que es la masa 1, siendo 1.388 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, que es la velocidad total que nos da el problema, multiplicado por 392 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad que nos dan también, dando como resultado de 1.238 kilogramos sobre segundo. Para esto, puesto que el flujo se divide en partes iguales en las tres tuberías, ocupamos la fórmula de masa 1 sobre 2, siendo así que de los resultados anteriores ya calculados, tenemos que 1.238 sobre 2 es igual a 0.619 kilogramos sobre segundo. Para calcular el inciso B, usamos una de las fórmulas anteriormente mencionadas, donde la velocidad 1 es igual a masa 1 sobre densidad 1 por área transversal 1. De los resultados anteriormente obtenidos y de los números que ya nos da el problema, calculamos que 1.238 kilogramos sobre segundo lo dividimos multiplicando 892 kilogramos sobre metro cúbico por 2.195 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, dando como resultado 0.641 metros sobre segundo. Siguiente diapositiva, por favor. Para velocidad 3, aplicamos la misma fórmula, teniendo masa 3 sobre densidad 3 por área 3, dividiendo 0.619 sobre 892 por 1.313 por 10 a la menos 3. Como resultado tenemos 0.528 metros sobre segundo. Y abajito tenemos el esquema de cómo quedan las tuberías con respecto a las medidas que tienen en pulgadas.
Bien, finalmente para calcular la velocidad de masa, tenemos que la velocidad 1 va a ser multiplicada por la densidad, que esto es igual a la masa 1 sobre el área 1. Sustituyendo valores tenemos que es 1.238 entre 2.165 por 10 a la menos 3, dándonos una velocidad de masa total de 572 kilogramos sobre segundo por metro cuadrado. Y bien, estas son nuestras referencias.